No te escucho. No sé qué podemos hacer. Vamos a ver, te voy a echar. No sé si los demás me escuchan. Déjame ver. Dame un segundito para ver cómo lo podemos solucionar. ¿Tienes el micrófono? Ok. Una pregunta, ¿escuchan a Laura o solo me escuchan a mí? Todavía no te puedo escuchar, Lau. No sé qué haremos. Quizás con una llamada telefónica. Parece que solo me escucho yo y tú no. Intentamos vía telefónica, ¿te parece? Vamos a ver, te voy a echar una llamadita. Denos un momentito que arreglamos este problema y enseguida comenzamos. Aprovechamos que se van conectando. Bueno. Hola, Lau, ¿me escuchas? Sí, déjame acomodar el sonido. Ok, perfecto. A ver, ¿se escucha ruido? No, me parece que se escucha bien. No sé si los demás alcanzan a escuchar bien a Lau. Tú dime, escucho como un ruido de fondo. Sí, yo también un poquito. Creo que si alejo mi teléfono se soluciona. Muy bien. ¿Tú nos escuchas bien, Lau? Sí, perfecto. Ahorita me voy a poner unos audífonos, pero ya escucho perfecto. Ok, muy bien. Pues vamos comenzando entonces. Le mandamos saludos a todas las personas que se escucha bastante mal, nos dicen por ahí. Vamos a ver si con los audífonos se soluciona esta situación. Nos dicen que hay un poco de interferencia. Muy bien, aprovechamos que los demás se van conectando. Muchas gracias a todos por seguir nuestra transmisión. Estamos aquí con Laura Ríos a punto de iniciar la entrevista del día de hoy. A ver, ¿ayuda esto o no ayuda? Me parece que sí. Yo te escucho perfecto. Ok, bien. Muy bien. Igual hay que corroborar que nos platiquen si se escucha bien. Sí. ¿Ya se escucha mejor? Déjame ver. Yo te escucho muy bien, ¿eh? A ver. Ok, nos dicen por ahí que ya nos escuchan bien. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ir empezando entonces. Ajá. Se escucha mucha interferencia, nos dicen. Déjame ver cómo solucionarlo. Ok, me recomiendan que las dos usemos audífonos, entonces denme un segundito, voy por ellos y regreso. Ok.
Listo, ya los tengo aquí. Ok. A ver. Ok, ¿cómo se escucha ahí? Yo te escucho muy bien, pero no sé. Lo que no sé es si tú al estar vía telefónica te escuches a través de los audífonos. A ver. Entonces, déjame que nos confirmen. Ok. Ok, creo que se escucha mejor. Nos dice Majo por ahí que se escucha un poquito mejor. Entonces, vamos a ir iniciando. Nos presentamos. Yo soy Alejandra Iturbe y ella es Laura Ríos. Esta es nuestra segunda transmisión en vivo en esta temporada de contingencia. Y bueno, hoy les vamos a platicar sobre Asperger en el aula. Primero quisiera presentarles a Laura, platicarles un poquito de la historia de cómo nos conocimos. La semana pasada Majo ya platicó un poquito con Lupita acerca de cómo fue este acercamiento que tuvimos. Hace ya algunos años estuvimos en la certificación de diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista. Y esta certificación de enlace autismo se hace en diversos centros en la República. Y Majo y yo tuvimos la oportunidad de conocer a Tzan y la verdad es que desde el momento en el que estuvimos ahí nos enamoramos de ese lugar y salimos de ahí y lo primero que dijimos fue queremos hacer algo como esto. Entonces, a partir de ahí creo que se ha construido una relación muy valiosa de amistad y de colaboración. Ya les contaremos al final varios proyectos que tenemos a futuro de colaboración entre Tzan y Crea tu Mundo Autismo. Y bueno, Laura junto con Lupita dirigen Tzan, que es un centro que se encuentra en Guadalajara. Y Laura Ríos, además de codirectora, es terapeuta infanto-juvenil en las áreas psicopedagógicas y de lenguaje de Tzan, así como terapeuta infanto-juvenil con base en la terapia cognitivo-conductual. También es capacitadora en cursos, talleres y diplomados. Y hoy nos va a platicar un poco de cuál ha sido la experiencia que han tenido en la inclusión educativa de personas dentro del espectro autista, específicamente personas con Asperger. Entonces, hecho en la inclusión educativa de personas con este diagnóstico. Sí, claro, mucho gusto. Mira, primero que nada, muchas gracias por hacer este Facebook Live. Estoy yo y Lupita también muy felices de poder estarnos comunicando y charlando de esta manera. Como bien dices, ya hace algunos años que nos conocemos y es un gusto trabajar juntas. Igual conocemos el centro de Crea tu Mundo que tienen en la Ciudad de México. Y pues es un gran centro, es muy recomendable, es una muy buena opción, porque están muy capacitadas, son unas grandes profesionales y pues por eso también nos da mucho gusto poder estar colaborando con ustedes. Y bueno, lo que me preguntas de la experiencia que tenemos en la inclusión, específicamente con alumnos con diagnóstico de Asperger, yo creo que desde el principio que empezamos a trabajar como centro, fue una necesidad o algo con lo que nos topamos que teníamos que hacer. Y al principio nuestra intervención era desde ir a la escuela y explicar lo que es el síndrome de Asperger. Porque a diferencia de ahora, te estoy hablando de hace unos 10 años, no, más de 10 años, como 12, 13 años, a diferencia de ahora era pues mucho más desconocido. En muchos lugares nos decían, claro, ¿qué es esto? Nunca lo había escuchado. Entonces era desde explicar cuál es este conjunto de características para que los maestros lo entendieran y entendieran el proceso de pensamiento de las personas que tienen el diagnóstico de síndrome de Asperger, principalmente para que no malinterpreten muchas de sus conductas en la escuela, en el contexto escolar, que puede llegar a suceder, y de eso devienen muchos otros problemas, ¿no? Al no entender bien qué está debajo de estas conductas. Entonces, primero empezamos haciendo eso, difundiendo esta información, capacitando sobre que entiendan muy bien cuál es la condición. Después fue ya explicar como los procesos de aprendizaje de los alumnos con esta condición, porque sí tienen una forma diferente de aprender, son más visuales, tienen muy buena memoria, lo cual es una habilidad
de la cual nos podemos agarrar para ayudarles en otras áreas que son sus áreas de reto. Uh-huh. Entonces también era explicarles estas formas diferentes de aprender y sugerirles, brindarles ideas, estrategias que pueden utilizar en el salón. Entonces, eso es otra cosa de la experiencia que tenemos, ¿no? Haciéndolo de esta manera, y actualmente lo hacemos de dos maneras. Una es ir a trabajar con la escuela, a capacitar a la escuela, a los auxiliares académicos, a todos en base a un niño, a un alumno en específico, okay, porque así nos lo solicita la familia y la escuela tiene la apertura. Entonces vamos y se hace todo en torno a este niño, que a final de cuentas beneficia al resto de los alumnos, porque si llega otro chico con el mismo diagnóstico, pues va a haber beneficiado de las mismas estrategias. Entonces es una forma de hacerlo, y la otra es capacitando. O sea, tenemos ya un curso específico de 60 horas para ver todo lo que implica la inclusión, y ahí se toca específicamente el tema de chicos con síndrome de Asperger. Más o menos eso es como lo hacemos. Ok, perfecto. Pues también les platico un poco a las personas que nos están escuchando, quizás personas que no necesariamente sean de México o que no estén tan involucradas en el tema de la inclusión educativa, pero actualmente en nuestro país no existe un protocolo de inclusión educativa, al menos no un protocolo específico donde se diga el qué hacer para una persona que está dentro del espectro autista, ¿no? No existe un protocolo, es decir, por ejemplo, una escuela privada, ¿qué pasos debes de seguir para ser llamada inclusiva? Hasta el momento no existe, ya vemos muchos profesionales en este país tratando de hacer una labor porque eventualmente existe este protocolo que certifique a una escuela y que puedas evaluar la calidad en el proceso de la inclusión específicamente de esa escuela. Entonces, ante la ausencia de este protocolo nacional, nosotros como dirigentes de centros terapéuticos nos hemos dado la labor como de crear ciertos criterios. Y en ese sentido me preguntaba, ¿tú qué criterios considerarías necesarios o relevantes para decir, bueno, determinada escuela puede ser un buen espacio para un chico con síndrome de Asperger? ¿Qué es lo que considerarías fundamental para que un padre se acerque a una escuela y entonces haga una especie de checklist donde diga, sí cumple con los requisitos indispensables? Bueno, esto de la inclusión educativa sí vale la pena decir que obviamente no solamente es para chicos con Asperger, ¿no? Es para muchos niños diferentes, con diferentes condiciones, con discapacidad, sin discapacidad, de grupos minoritarios, etcétera. O sea, la inclusión aplica para diferentes poblaciones. Entonces, eso lo hace un gran reto, eso lo hace un poquito más complicado, claro, porque es difícil reunir todas las características para que una escuela sea inclusiva para todos los niños y para todo tipo de niños. Está muy complicado. Es lo ideal y es a lo que hay que tirarle, ¿no? Pero es complicado. Hablando específicamente de los niños con Asperger, algo que yo recomiendo a los papás es, para que tengan una idea más clara de a qué escuela voy a escoger, una vez que se fijan en una escuela que ya tenga la experiencia, de preferencia, ¿no? Que ya tenga tiempo trabajando en el tema de la inclusión con chicos con Asperger, que tenga una estructura dentro de la escuela que supervise y dé seguimiento a los alumnos que requieren de un programa de inclusión educativa. Por ejemplo, en la escuela pública está el apoyo de USAER, que de hecho creo que acaba de cambiar de nombre, pero la ubicamos como USAER, que es una unidad de servicio que orienta al profesor y, bueno, tiene la finalidad de que estos alumnos que tienen barreras para el aprendizaje, pues se derriben estas barreras y puedan acceder a la escuela. Y en las escuelas particulares, por ejemplo, tienen su departamento psicopedagógico, una psicóloga, psicólogo o pedagogo, etcétera, que le dan seguimiento a los procesos de esos alumnos que tienen en la escuela. Entonces, eso nos indica que hay una estructura, ¿no? Que no es que se estén haciendo los ajustes sobre la marcha, ¿no? Claro. En el día a día
pues como que le doy este material, como que le doy este tema, como que le pido que, no, hay como una estructura más clara y un plan. Entonces, eso sería una de las cosas que los papás deberían de buscar, ¿no? De observar. A veces no existen estos apoyos en la escuela, pero sí hay una maestra y una directora muy comprometidas y que también tienen como esta estructura, ¿no? O sea, que tienen los documentos de este alumno en donde van registrando los ajustes razonables que van haciendo. Los ajustes razonables son estos cambios en el currículum escolar, ya sea porque le trabajan con otros materiales, a lo mejor meten un libro distinto o hacen adaptaciones a la forma de enseñarle a este alumno en especial. Entonces la maestra lleva este registro y si se hacen, otra cosa que tenemos que observar es que si se hacen adecuaciones o ajustes en la currícula, también se tienen que hacer ajustes en evaluación. También eso es importante, porque tenemos que evaluar si este niño en particular aprendió lo que se le enseñó durante este mes o durante este trimestre o durante el trimestre, ¿no? Entonces también que los papás vean o que les platiquen que se van a hacer adecuaciones en las evaluaciones. Eso es otra cosa importante, que sea una escuela abierta al trabajo en equipo. Eso es algo que creo que es una pauta también importante. Que estén abiertos a, bueno, que tener comunicación con el psicólogo, con el terapeuta de lenguaje, con el rehabilitador, si es que va con algún rehabilitador, con el médico, o sea, que haya este intercambio de información para ponernos de acuerdo cómo va a trabajar cada quien, ¿no? Porque el médico va a hacer lo que le toca, el terapeuta de lenguaje lo que le toca, el psicólogo igual, y a la escuela lo que le toca, pero así está comprobado que así avanzamos de mejor manera y que estas reuniones o esta comunicación no sea una vez al año. También esto sucede a veces, que empezamos el ciclo escolar con muchas ganas y que venga la psicóloga y que nos platique, y entonces, pero nos vemos una vez y ya no nos vuelven a invitar. O nos invitan cuando hay un problemón, ¿no? Es que ya pasó algo, ahora sí, pues vamos platicando. Entonces, no, la idea es prevenir que llegue a suceder un problema, como con una comunicación constante de cómo vamos. Digo, no tiene que ser una vez a la semana, pero a lo mejor una vez al trimestre, por ejemplo. Depende de cada alumno. Ahora, hay alumnos con síndrome de Asperger que no necesitan ningún tipo de apoyo. También eso es importante mencionarlo. Hay alumnos que nunca lo necesitaron, ¿no? Solo con algunos ajustes que hizo la maestra fue suficiente. Otra cosa importante que tienen que observar los papás es que no sobreprotejan a su hijo. Hay papás que van a escuelas porque se dan cuenta que su hijo está muy cuidado, y eso es muy bueno, pero cuando ya caen en un extremo de sobreprotección, ¿a qué me refiero con sobreprotección? Sería, no, que él no trabaje, no, que él no haga esto, no, que no pasa nada, o bueno, se puede salir del salón, no pasa nada. No sé, sobreprotección sería exigirle menos de lo que puede, ¿no? Darle más ayudas de la que necesita. Entonces también prestar mucha atención de que a este niño o a esta niña no se le sobreproteja, porque no va a desarrollar habilidades. Va a estar muy cuidado y va a estar muy a gusto, pero no va a desarrollar habilidades para el día de mañana. Ok, perfecto. Entonces, resumiendo un poco lo que nos planteas de qué sería necesario que los padres pongan atención en una escuela, entendiendo que hay una ausencia como de rúbrica específica de lo que debe de tener una escuela para considerarse inclusiva para una persona con Asperger. Tú nos hablas de que tenga experiencia en el tema de la inclusión educativa, que hay una estructura que permita que se hagan a tiempo estos ajustes razonables, ¿no? Que hay una planificación previa del currículum que nos permita hacer todos estos ajustes y que no se vaya parchando. Abiertos a trabajar, que es algo que no lo habla en abstracto, pero a la hora de la práctica es de los principales obstáculos, ¿no? No sabemos cómo limitar nuestra labor, de pronto nos confundimos, queremos hacerlo todo, queremos hacer de más y no nos apoyamos en otro tipo de profesionales. Me parece muy, muy importante. Y este último tema que tocas de la sobreprotección, ¿no? Creo que es algo indispensable para hablar con los papás y que también habla
hay ciertos obstáculos en el proceso de duelo, de aceptación de la condición, ¿no? Queremos sobreproteger y resolver todas las problemáticas por nuestros hijos antes de que ellos se enfrenten a ellas. Muy bien, entonces los invito también a que nos hagan preguntas, las iremos resolviendo poco a poco conforme vayan surgiendo. Muchas gracias por estar al pendientes de la transmisión, nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Y bueno, la siguiente pregunta que tenía pensada para que vayamos platicando de este tema de Asperger en el aula es, bueno, según la edad que tenga un niño en su proceso educativo va requiriendo diferentes apoyos. Por ejemplo, a nivel primaria, ¿qué apoyos requiere una persona con Asperger? Ya nos venías diciendo algo muy importante que es, no necesariamente requiere de apoyos excepcionales o de, no sé, alguna estructura en particular por parte de la escuela. Pero en caso de necesitarlos, ¿qué apoyos podrían ser? ¿Qué es lo que una escuela puede ofrecer para mejorar la calidad educativa de una persona con Asperger en el aula? Ok, bueno, la experiencia que tenemos es como en diferentes áreas donde puede llegar un alumno con Asperger a necesitar algún tipo de apoyo, mucho o poco apoyo. Entonces, uno es la parte del aprendizaje, ¿no? Hacer algunos cambios o adecuaciones para que sea más fácil que este niño acceda al aprendizaje. ¿Cómo? Así en términos generales, con estrategias más visuales, ¿no? Con materiales más visuales, más concretos, con, ¿cómo se llaman esos organizadores gráficos? En esencia es con una estructura muy clara, ¿no? Con agendas, con paso 1, paso 2, paso 3. Muchas de las estrategias que se utilizan con los chicos con Asperger también se utilizan con chicos con déficit de atención o con problemas de lenguaje. En realidad, eso es uno de los lados padres y positivos de que estas adaptaciones que la escuela va a hacer no solo le va a servir a este niño, les va a servir a todos, porque estamos enriqueciendo estas estrategias para que los alumnos aprendan lo que tienen que aprender, accedan a este conocimiento. Entonces, en esencia, que sea visual y que sea muy estructurado. Eso es en el área de aprendizaje. Bueno, también está ahí la cuestión de la grafomotricidad, de la escritura, que es un tema recurrente en los chicos con Asperger, porque las maestras me dicen, todo va muy bien, pero escribe muy feo. ¿Cómo le hago para que escriba mejor? Bueno, es una parte innata del diagnóstico de la condición, que hay problemas en la motricidad fina. Por consecuencia, hay problemas para escribir claramente. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues que haga la mejor letra posible, identificar que el niño cuál es como lo mejor que puede dar y exigirle que repita eso mejor que puede dar. Pero sí cabría, en algunos casos, no calificar la letra, ¿no? Hay escuelas que le dan una puntuación a qué tan bonita o qué tan fea es la letra. Y aquí sí, eso sería una adecuación, ¿no? Que a él no se le califique si está muy bonita o no, sino si hizo realmente su mejor esfuerzo, por ejemplo. Pero otra área muy importante en el síndrome de Asperger es trabajar el área social, de la interacción con sus compañeros. Es donde hay muchas dificultades en el momento que queremos que se adapte a la escuela, porque sabemos que los chicos con Asperger tienen dificultades para entender los códigos sociales, para entender en qué momento, no sé, en qué momento tengo que estar callado, en qué momento no tengo que levantar la voz, en qué momento no tengo que decir tal o cual cosa porque es imprudente, porque a veces se rompen las reglas incluso. O sea, en la interacción social hay muchas reglas, formas, usos, costumbres que ya vienen como implícitos, que no nos los explican como tal, los vamos deduciendo en la interacción día con día, y para los alumnos con Asperger eso no es tan claro, no se dan cuenta, no lo ven, hay que explicárselo tal cual, de manera literal, porque si no, entonces se quedan sin amigos, ya no lo quieren juntar, o a lo mejor pueden ser víctimas de bullying en algún caso, porque no comprenden la interacción social, y ahí es donde entra la intervención con los compañeros, que también ellos tengan un poco más claro cómo es su compañero, y no se trata de etiquetarlos, sino que lo entiendan mejor
y que caigan en cuenta que así como él, todos somos diferentes y tenemos diferentes formas de aprender, de socializar, de comunicarnos, etcétera. Entonces creo que es muy importante el área de la intervención social. ¿Cómo lo pueden hacer los maestros? Al momento de explicarles situaciones sociales, lo pueden hacer, volvemos a lo mismo, de manera visual, ¿no? Claro. Con historias, con dibujos, con eso que le llaman historias sociales, con role-playing, ¿no? O sea, actuándolo, poniendo una situación hipotética y actuándolo para que comprenda qué es lo que le queremos dar a entender, por dar algunos ejemplos. Otra área importante a tomar en cuenta es las dificultades en comunicación. Uh-huh. O sea, los alumnos con Asperger no tienen dificultades para hablar, uh-huh. Hablan de manera regular, o sea, no hay dificultades para articular o para estructurar, ¿no? Pero sí tienen algunas dificultades para comprender el área pragmática del lenguaje, que es lo que está ligado con lo social. Por ejemplo, no entender los dobles sentidos, ¿no? El sentido figurado, las bromas, ¿no? Los chistes. Tiene muchos problemas para saber que le están haciendo una broma o que sí lo están molestando en serio. Uh-huh. Entender las intenciones de los demás, o saber o hacer empatía con los otros, ¿no? Saber cómo se está sintiendo el otro y poder apoyarlo, acompañarlo. Tienen muchísimas dificultades y como no lo logran, a veces por eso suelen ser rechazados. Claro. Sí, más o menos. Totalmente de acuerdo, Laura. La verdad es que hay muchas cuestiones que podemos hacer para apoyar en este proceso de adaptación al entorno educativo. Algo que agregaría también que nos ha pasado mucho en el consultorio es que hay una falta de motivación por el aprendizaje, ¿no? Hasta ahora hay un montón de estudios por ejemplo, de altos índices de depresión en Asperger durante la adolescencia, que tienen que ver con muchas de las cosas que acabas de mencionar, que es una dificultad de comunicación, una dificultad para entender la pragmática del lenguaje, para comprender el doble sentido, que cuando se acerca a la adolescencia, por ejemplo, entonces se ven aislados, no comprenden mucho de lo que sucede a su alrededor y entonces se retraen. Y a nivel de primaria también hemos observado dificultad, debido a esta dificultad grafomotora, enfrentan retos y al enfrentar un reto hay una falta de motivación muy considerable, ¿no? Creo que una persona con Asperger nos obliga en muchos sentidos a transformar la educación y a crear herramientas de motivación para el alumnado que, como tú bien dices, sirven para la población en general, ¿no? Que nos obligan a de alguna manera darle un sentido práctico al aprendizaje, de darle un sentido motivacional para involucrarlos más en los procesos educativos. Voy a aprovechar este momento para saludar a las personas que están participando y leer algunas de las preguntitas que nos están haciendo. Nos saludan desde Chile, desde Guadalajara. Nos dicen que no todos los docentes están habilitados para la educación especial porque no tienen los equipos completos y están trabajando sin estructura, nos dice Lizzy Quiroga. No sé si entendí muy bien el comentario, pero sí, efectivamente, la realidad es que todavía nos falta en términos de capacitación al personal docente. Faltan muchas herramientas. La realidad es que el autismo en términos de nivel poblacional no sería la prioridad en cuanto a la capacitación docente. Cada vez hay más centros que están haciendo un esfuerzo considerable por capacitar a otros profesionales y docentes por brindar una mejor atención, pero todavía nos falta. Por aquí hay una preguntita, nos dice Beatriz Rivera. Saludos, Beatriz. ¿Cuál es el pronóstico de un menor que manifiesta su necesidad y los profesores no detectan la problemática? No sé si quieras contestar esta pregunta, Lau. ¿Cuál es el pronóstico si no se han dado, a ver si entendí bien, si no se han dado cuenta de las necesidades de este alumno? Así es, de un menor que manifiesta sus necesidades y los profesores aún no han detectado esta problemática. Bueno, es una pregunta muy abierta. Habría que saber como más detalles de cuáles son las dificultades de este niño en particular, pero lo que sí un pronóstico que podemos esperar es que la va
no lo va a pasar bien, va a estar muy ansioso. O sea, si no está recibiendo los apoyos que necesita, puede ser que el ir a la escuela sea un proceso que le cause mucha ansiedad a este alumno, a este niño en particular, y que se corre el riesgo de que entonces tenga algún problema conductual por no saber cómo manejar la ansiedad. Eso sería un riesgo. Otro sería que no aprenda lo que podría aprender, porque sabemos que en el síndrome de Asperger no hay dificultades pues intelectuales, ¿no? Como claro, sino que la forma de aprender es diferente. Entonces puede ser que creo que cambió el sonido. Sí, no sé qué pasó. ¿Tú te quitaste los audífonos, no, verdad? ¿Verdad? Dame un segundito porque no sé qué sucedió. Creo que ya, ¿no? Ok. Sí, dame un segundo. Sí. Entonces, ya. Perfecto. Entonces, puede ser que no aprenda lo que podría aprender porque no se le están dando las herramientas adecuadas, que son más visuales, de la memoria, todo esto que decíamos, y que en algún punto de su educación, pues, no lo logra, que sea muy difícil, que empiecen a haber problemas, que es que no se ha detectado esta dificultad. Claro. No sé si más o menos por ahí va la pregunta. A ver, tenemos otra preguntita por aquí de Karina Gómez, que me parece una pregunta muy, muy interesante. Saludos, Karina. ¿Cómo podemos saber hasta dónde exigir a nuestros alumnos con Asperger? La verdad me parece un tema complejo e interesante. Nosotros los chicos que tenemos actualmente en un proceso psicoterapéutico, sobre todo adolescentes con Asperger, vemos muy frecuente este tema como de baja tolerancia a la frustración, los padres ejercen cierta presión por cumplir con las exigencias académicas y esto genera una ansiedad excesiva y además también los adolescentes que han desarrollado ciertas habilidades sociales muy peculiares usan también estas herramientas como para tener un control sobre lo que sucede a su alrededor. Entonces, es muy frecuente que haya altos índices de ansiedad ante el desempeño académico. Entonces, esta pregunta me parece muy interesante. ¿Hasta dónde presionar, hasta dónde exigir en el entorno académico? Bueno, creo que algo importante es evaluar. O sea, sí, primero que nada hay que evaluar las habilidades. Son dos tipos de evaluación. La evaluación que hace la escuela, ¿no? De cómo se desempeña con lo que le ponen a hacer ahí y el estilo que tienen ahí. Y otro es la evaluación de diferentes procesos y habilidades del chico, como su memoria, su atención, su razonamiento, su comprensión verbal, funciones ejecutivas, etcétera, que es más una valoración pues psicopedagógica o neuropsicológica. Entonces, teniendo, eso es algo importante, una herramienta útil, ¿no? Teniendo esta evaluación en la escuela y fuera de ella, tenemos más claro cuál es el perfil de este niño y qué se le va a facilitar, qué le va a costar trabajo y más o menos hasta qué tanto exigirle, por un lado. Pero por otro lado podemos empezar también en la escuela exigiéndole como a cualquier otro alumno, ¿no? Antes de hacer ninguna adecuación, ningún cambio, ninguna ayuda, igual que el resto de los compañeros, porque pues puede ser que de entrada no necesite, ¿no? No necesite ningún apoyo y ya nos estamos adelantando a irnos con la cita. Esto sucede mucho, Ale, que es que como tiene Asperger, no, entonces ya va a necesitar auxiliar académico. No, es que entonces no va a escribir bien, hay todos los trabajos en compu. No necesariamente, o sea, primero vamos probando igual que el resto de los compañeros y después vemos en qué sí necesita algún tipo de ajuste. Ok, totalmente de acuerdo. Y eso está totalmente relacionado con lo que nos dice Tita Hernández López, que nos dice, necesitamos conocer al alumno para delimitar sus necesidades, puesto que en ocasiones las adecuaciones no necesariamente son curriculares. Totalmente de acuerdo. Creo que en general un obstáculo al que nos hemos encontrado Majo y yo en el proceso de inclusión educativa, sea de personas con Asperger, con autismo o con alguna otra necesidad educativa, es el tema de que los
maestros no conocen a fondo a sus alumnos, ¿no? Muchas veces esta evaluación inicial no se hace a profundidad, ¿no? Nos hemos encontrado en distintos escenarios, desde maestros que asumen que por la dificultad comunicativa no cuenta con los aprendizajes académicos necesarios, hasta, no sé, que creen que el tema es muy bajo para su nivel cognitivo y entonces se aburren, pero en general hay una falta de conocimiento de los retos y de las habilidades que presenta esa persona en particular. Y ahí es donde volvemos al tema que tú planteabas en un inicio, de trabajar en equipo. ¿No? Sabemos que para los maestros hacer una evaluación a profundidad de habilidades versus retos, de las formas en las que aprende académicamente, es muy complejo en las primeras 2 semanas de clases, por ejemplo, como se hace a nivel grupal con un examen de conocimientos. Ahí es donde podemos hacer equipo entre profesionales que nos dedicamos a la parte clínica o psicoterapéutica y la parte educativa. Entonces, creo que ahí combinar y hacer esta labor con las escuelas que nos platicabas que hace ATSAN, que es primero acercarse en función de la evaluación que tienen de un chico en particular, van a la escuela y entonces a partir de esta historia dan una capacitación tanto a los docentes como al personal educativo para hablarles desde qué es el Asperger, que muchas veces, como tú decías, ni siquiera saben de qué les estamos hablando o cuál es esta condición o de qué se trata, o se imaginan cosas que han escuchado. Continúa habiendo muchos mitos en torno a esta condición, hasta ya hablar en particular de qué retos enfrenta esta persona. Muy bien, ¿qué otras dudas hay por aquí? Nos saludan desde Perú, desde Ecuador, de Yucatán, desde Cozumel. Nos dice Sara Vianey García, lo mejor que le puede pasar a un salón de clases es tener un alumno TEA porque reta al maestro a adquirir nuevas estrategias. Claro. Y nos hace conscientes de la neurodiversidad. O sea, al final caemos en la conclusión de que todos somos diferentes, todos aprendemos de forma diferente, todos nos comunicamos y socializamos de maneras diferentes. Muy bien, voy a pasar a la siguiente pregunta que quería hacerte, que tiene que ver con un tema por el cual llegan muchísimas familias a consulta. Y es relacionado únicamente con las personas que viven con síndrome de Asperger. Es decir, ¿qué tan importante consideras que es saber y conocer tu propio diagnóstico para usarlo como una especie de herramienta de interacción social, ¿no? Hace un rato nos hablabas de obstáculos en la interacción social, una falta de comprensión del lenguaje, sí me interesa socializar, pero no sé bien cómo hacerlo. También mencionamos por ahí estas problemáticas que se ven exacerbadas en la adolescencia. Entonces, ¿qué tan importante consideras que es primero que como familia le hagamos saber de su diagnóstico y hablemos de él, y después que él o ella sea el portavoz de su condición con sus compañeros dentro de la escuela? Bueno, creo que sí es algo que en algún punto la persona que tiene el diagnóstico pues va a conocerlo. ¿Cuándo? La respuesta creo que sería depende. No hay como una pauta muy clara, ¿no? Así, no sé, a los 10 años todos tienen que, y entonces el día que el niño cumple 10 años se le dice, no. O sea, vamos viendo la necesidad que tiene el chico de saberlo. Entonces, ¿cómo lo observamos? Pues empieza a ser consciente de sus diferencias con los demás. Empieza a decir, bueno, es que ¿por qué a mí yo como tan poquitas cosas y los demás comen todo, y por qué comen de todo, guácala? O ¿por qué yo no puedo hacer tal cosa porque no me gusta? O ¿por qué yo no me doy cuenta, no entiendo los chistes de no sé, todas estas situaciones del día a día con las que se va topando esta persona y que lo van haciendo que se conozca mejor, ¿no? Que se haga más consciente de sí mismo. Y entonces hay que trabajarlo poco a poco, irle aumentando este conocimiento de sí mismo para después explicarle que este conjunto, estas características que él tiene, que son una parte de él, que no es todo lo que es él o ella, tienen un nombre, ¿no? Y la pauta nos la dan ellos. Yo he visto como reacciones muy diversas con las personas con las que trabajo, con Asperger. La mayoría que ya son conscientes de su diagnóstico, pues ya son adolescentes, son adultos incluso. Hemos trabajado con adultos
que nunca lo habían escuchado el término y nunca se les había ocurrido que lo tienen a los 30 y tantos, a los 40 y tantos, y hay reacciones muy diversas, o sea, desde la reacción de qué bueno que me estás diciendo esto porque me siento tranquilo o tranquila, porque así me doy cuenta que no estoy loco, o que no estoy loca, o que no estoy yo mal, o que tengo un problema, un defecto, o no sabía qué me pasaba, ahora me doy cuenta que no me pasa nada, que mi perfil, mi forma de ser es diferente por este tiempo. Hasta otras personas que me dicen, no, pues no, yo creo que no tiene nada que ver, la verdad es que más bien son mis parientes que quieren que yo tenga algo, pero los raros son ellos, y pues no sé de qué me hablas y no me checa, ¿no? Entonces, son como los dos extremos, y aquí es lo que a la persona le funcione, lo que necesita para que le vaya bien en la vida, ¿no? Porque la persona que no lo acepta tampoco lo vamos a convencer de, es que si lo tienes, acéptalo. No va por ahí. Lo importante es que sea funcional en su vida y que sea satisfactoria su vida. Entonces, depende. La persona nos va dando la pauta de cuándo necesita saberlo. Claro, totalmente de acuerdo. En nuestra experiencia, sobre todo en los últimos diagnósticos que hemos hecho de adolescentes, la realidad es que ellos nos acaban diciendo, ya lo sabía, me hace todo el sentido lo que me estás diciendo, y también es un alivio de alguna manera, ¿no? Es un alivio darle nombre a eso que sabía que sucedía, pero no entendía por qué. Y entonces ahora tengo como más herramientas de autoconocimiento que me permiten enfrentar los retos. Entonces creo que sí, el diagnóstico es una parte bien importante de una persona con Asperger. Majo me está haciendo el favor de mandarme algunas preguntas porque se me van perdiendo. Entonces les voy a leer algunas de las participaciones que están muy interesantes. Nos dice Lara Aragón: tengo cuatitos de 6 años, uno de ellos con TEA leve. Estudiamos segundo de kinder público y tiene sombra. Con la contingencia, el estudiar vía remota ha sido complicado. En su experiencia, ¿qué realmente debo de enseñar en esta etapa? Entonces, si entiendo bien la pregunta, están en segundo de kinder y ¿qué sería lo relevante para enseñarles en este periodo en casa? ¿Quieres responder, Laura? Ok, sí. Enseñarle en casa a los 2 años con diagnóstico de Asperger, de TEA, entiendo. Sí. Sí, ¿verdad? Que se cortó un momentito. ¿Qué sería relevante? Pues desde pequeños la autonomía. En casa es el lugar ideal para estimular la autonomía. Y a esa edad que empiece a agarrar la cuchara solo, que empiece a todo lo que pueda hacer él solo, ¿no? A de quitarse algunas prendas de ropa, todo lo que es autonomía, que hay mucha información, por ejemplo, en redes, ahí pueden encontrarse parámetros de edades para qué pueden trabajar. Otro punto importante es la comunicación. Muchos chicos con Asperger o con autismo a esas edades todavía no hablan o hablan muy poco. Entonces sería estimular la comunicación en casa. ¿Cómo hacerlo? No es que vayan a hacer terapia en casa, no, pero sí ver que aumentar su comprensión, darse cuenta si hay dificultades en la comprensión del lenguaje, entonces hacer ejercicios para que aumente su comprensión y todo lo que pueden hacer en casa que sea en base al juego. Creo que eso sería una buena recomendación, que sea algo divertido, que sea un momento agradable entre mamá e hijo, papá e hijo, y que sea en base al juego, porque así vamos a tener toda su atención. Claro. No sé si tú quieras agregar algo. Pues me parece interesante su participación porque creo que sí estamos en un periodo muy peculiar, ¿no? Nosotros mismas como centro terapéutico nos hemos visto en una encrucijada bien difícil, porque hasta ahora todo nuestro lema ha sido, bueno, no queremos que los padres de familia se conviertan en terapeutas, ¿no? Sí. Y ahora todos están en sus casas y estamos intentando mantener el equilibrio entre que los padres no sean terapeutas, pero que tampoco se interrumpa el proceso terapéutico. Creo que este proceso nos ha traído aprendizajes muy valiosos en el sentido de los padres involucrarse en el proceso de aprendizaje de sus hijos, pero el equilibrio continúa siendo muy complejo
ya que los ponemos en una situación difícil, ¿no? Se tienen que convertir de un día a otro los padres en maestros, de un día a otro los en terapeutas y además resolver todas las preocupaciones que tienen dentro de sus casas, más lidiar con la ansiedad generalizada de la contingencia. Entonces, sí creo que me parece un momento valioso para replantearnos los objetivos terapéuticos y de aprendizaje. Creo que mientras mantengamos muy claro un objetivo de calidad de vida y que lo que buscamos es crear personas independientes, autónomas y con autodeterminación, entonces no nos vamos a perder en saber cuál es la prioridad de lo que debemos hacer, ¿no? Un niño de esa edad, completamente de acuerdo contigo, Lau, creo que todas las estrategias tendrían que ser de carácter lúdico y sí trabajar cuestiones de independencia, ¿no? La independencia no es algo que se trabaja cuando cumplen 18 años y se van a ir de casa, sino que se trabaja desde el día que nacen. Entonces, esta es una edad importante para irlo aprendiendo. Sí, ¿me dejarías agregar algo Claro, más claro. a esto? Creo que también es un momento importante, bueno, siempre, pero a los 2 años, en base al juego, mejorar la interacción, la comprensión del niño en la interacción, ¿no? Esta parte de la intención, de que se vincule con el otro en un juego sencillo, que puede ser un juego circular. Entonces también es importante estimular la interacción uno a uno con su hijo, con su hija, y hacer un comentario breve, esto que dices ahora, que nos pasa igual, es un dilema de cómo es que les decimos a los papás que ellos no son los terapeutas, que les toca ser papás, pero ahorita les estamos mandando trabajo a casa. Pero aquí lo que yo quiero rescatar es que con los papás con los que he estado trabajando de esta manera, me han dado comentarios muy positivos, como que ya les hace sentido las cosas que hacemos en terapia. O sea, hay varios que me han dicho, ya entendí por qué me habías dicho que hiciera esto, o ya entendí por qué, ya le di, ahora sí ya me cayó el 20 del uso de los pictogramas, ¿no? Como herramienta, como voz para el niño, o ya entendí cómo hacerle para que me ponga atención. O sea, claro, también hay un lado bien positivo, que están comprendiendo estas técnicas y estos procesos que estamos en el consultorio para que los generalicen en otros lados y su vida sea más fácil. O sea, no, la idea no es que sea más pesada, al contrario, que sea más fácil, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Ha sido un ejercicio fuerte de empatía de nosotros hacia los padres y de los padres hacia nosotros como terapeutas. Voy a leer un par de participaciones más que nos están mandando. Nos dice Tere, es complicado cuando los compañeros se dan cuenta de la adaptación. Hoy precisamente mi hijo hizo un examen en línea y mi hijo le dijo que una pregunta no le escuchó y la contestó mal. Entonces, él solicitó al maestro le hiciera otra pregunta. Esto me gustó porque se animó a decirle algo al maestro, pero los compañeros dijeron que era injusto. Me habla que le falta sensibilización de sus compañeros. Entonces el maestro le hizo una pregunta abierta. Le dijo que lo tenía que contestar rápido y le hizo una pregunta muy difícil, por lo cual falló su respuesta, pero me gustó que él se tranquilizó. Ok, pues sí, es un tema bien interesante. Creo que los maestros se ven en la disyuntiva de tomar una decisión, ¿no? De no dar una preferencia, porque puede resultar en eso, ¿no? Muchas veces cuando analizamos en dónde está el obstáculo, de dónde surgen, por ejemplo, los temas de bullying en la secundaria, uno lo analiza a fondo y te das cuenta que se trata mal a un compañero o se segrega a un compañero porque llevamos 6 años de primaria viendo cómo por tener una condición tiene un privilegio por encima de los demás, ¿no? Es muy frecuente eso. Los maestros, sin darse cuenta, tienen un sentimiento intrínseco de lástima que hace que no conozcan a fondo las capacidades de la persona, le dan privilegios y entonces sus compañeros han visto como yo no puedo salir de clase, yo no puedo gritar, yo no puedo faltar un examen, pero mi compañero sí puede. Entonces empiezas a ver como de dónde surgen estas cuestiones como de segregar a una persona y hay que encontrar el equilibrio entre aquello que permites y que no. Y en ese sentido creo que la clave está en la sensibilización al grupo. No sé tú qué opinas, Lau. Sí, definitivamente la sensibilización y que el maestro conozca bien a su alumno, ¿no? Que observe muy bien a su alumno, porque estamos conscientes que no es fácil encontrar ese equilibrio entre que ya lo estoy sobreprotegiendo o dando preferencia y entre que le estoy exigiendo de más. Claro.
la verdad es que durante todo el ciclo escolar, a lo mejor un día cargamos más para acá y luego nos vamos para acá, pero luego ya nos ponemos en el centro. O sea, vamos poco a poco encontrando y manteniéndonos en ese equilibrio. Pero me parece clave lo que mencionaste. Siempre y cuando estos maestros, la escuela y los compañeros con lo que se haya trabajado con ellos, tengan muy claro qué es el síndrome de Asperger y cómo se lo expongan, cómo lo manejen y no les tengan lástima, porque claro, no tienen por qué. O sea, creo que eso es fundamental, porque a veces el maestro no es consciente de que tiene lástima porque es algo cultural, ¿no? Porque no crecimos con la cultura de la neurodiversidad. Entonces, puede ser que tenga lástima o que sienta mal por alguna razón o que no sé, que lo sobreproteja o que lo tenga muy como estereotipado, ¿no? Claro. Es que las personas con Asperger son como el de Big Bang Theory y todos tienen que ser así, ¿no? Entonces, eso creo que sería fundamental trabajar, el que no esté estereotipado, derribar mitos y que no se tenga lástima, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, Lau. Oye, pues estamos teniendo un montón de participaciones y me da gusto. Ay, qué padre. Así que voy a hacer un poco de lado las preguntas que había preparado para ti, para que escuchemos todo lo que nos están preguntando en la transmisión. Nos dice Flor Díaz, ¿cómo trabajar su rigidez en cuanto a sus pensamientos? Bueno, antes de darte espacio para contestar, Lau, me gustaría decirles, para quienes no estén tan familiarizados con qué es el Asperger es una condición del neurodesarrollo que una de las características que presenta es rigidez de pensamiento o poca flexibilidad de pensamiento, dificultad para adaptarse a un cambio, se hacen una idea de que algo debe ser de determinada forma y difícilmente pueden adaptarse a que sea distinto a como ellos esperarían. Hay una dificultad en la prospección, que la prospección es la habilidad para recopilar información y entonces saber qué esperar de un determinado acontecimiento. Nosotros como personas neurotípicas, si nos enfrentamos a una situación nueva, tenemos la habilidad para brevemente recopilar situaciones similares y entonces hacer una prospección, una expectativa de qué nos va a suceder. ¿Qué va a pasar con esa situación nueva? Para las personas con Asperger, esta es una dificultad enorme que debemos de trabajar en un entorno terapéutico y también la familia debe de dar ciertos apoyos, también la escuela, para bajar la ansiedad y entonces ser un poco más conscientes de qué es eso que podemos esperar de una situación nueva. Por lo tanto, podemos ver que haya cierta rigidez de pensamiento, como tú llamas. ¿Quieres responder la pregunta, Lau, de cómo pudiéramos trabajar esta rigidez de pensamiento, como le llama Flor? Sí, claro. Bueno, sí, es esto que mencionas de la prospección, esta dificultad que tienen ellos, genera el que no sepan cómo enfrentar la situación. O sea, les causa mucha ansiedad porque dicen, ya hubo un cambio, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo me adapto? Son dificultades para adaptarse a la nueva situación. Y puede ser desde algo muy simple hasta algo ya más, un cambio más complejo. Pero una herramienta útil es la anticipación. En la medida de lo posible, anticiparle al alumno todos los cambios que esperan. Y cuando les digo a veces pues algo mínimo o que parece que no debería de causarle un problema, sucede, por ejemplo, no sé, un cambio de silla. No me acuerdo de un niño en específico que tenía, era un gran problema para él, una gran angustia, cambiar de silla, porque en el salón hacían diferentes actividades donde iban rotando. Entonces, una vez que la maestra observó muy bien qué estaba pasando, porque la conducta que veía, ¿sí? Pero tenemos que investigar qué está pasando abajo de esa conducta problemática, cuál es el motor. En el caso de este niño era la rigidez, de no querer cambiarse de silla porque esa es su silla y no sabía qué iba a pasar. Un niño pequeño, si se cambiaba, él sentía que iba a perder su silla, que se iba a quedar sin silla, que alguien se le iba a ganar y no se iba a poder sentar. Digo, ese es el pensamiento de este niño y es muy válido. Hasta el momento que la maestra mete estrategias para que él comprenda que después de rotar va a regresar a su silla, que nadie se la va a quitar, que está cuidada, etc. O sea, darse el tiempo de explicárselo, empezó a ser un poco más flexible, aceptó moverse, pero no nos quedamos ahí, e intentamos ser cada vez más y más y más flexibles hasta que ya la silla no sea un tema para él, ¿no?
Entonces empezamos desde las cosas pequeñas hasta las más complicadas, anticipándole y pidiéndole estos retos de flexibilidad de poco a poquito, para que sea más fácil que lo acepte. Muy bien, perfecto. Voy a leer un par de comentarios. Muchas gracias, Tania. Nos dice, son muy claras en sus explicaciones. Los maestros y padres entendemos con la forma en la que lo explican. Muchas gracias. Gracias por tu comentario, Tania. Voy a leer por aquí otra pregunta que nos hace Cristel Martínez. ¿Cómo hacer para que un niño Asperger le agrade o tenga interés por aprender a leer y que no solo se enfoque a matemáticas, ya que esa es su fortaleza? Tiene 7 años. He usado método Sarita. Hay días que trabaja bien y otros que no quiere trabajar. 7 años, entonces hay una falta de motivación por aprendizajes de lectoescritura. Sí. Mencionaste un método ese en específico, no lo conozco. Yo tampoco. Sí, ¿verdad? No, no lo conozco. Hay muchos métodos, pero me imagino que lo que está sucediendo un poco es, si le gustan las matemáticas porque se le da bien las matemáticas y la lectoescritura no se le da bien, entonces, ¿qué dice? Esto no me gusta, no me interesa, qué aburrido, y me agarro de esto y solo quiero hacer esto, porque esto, que es la lectoescritura, le frustra. Y sabemos que en el síndrome de Asperger hay que trabajar mucho la tolerancia en la frustración. Entonces, no hay una actitud de disposición para aprenderlo. ¿Cómo podemos hacer que quiera o aprenderlo? Tal cual así no podemos hacerlo, ni a él ni a ningún niño. Podemos hacer que quiera aprender eso u otra cosa. Pero si se lo mostramos de una forma que sea más fácil para él y que no se frustre tanto y no lo vea tan horrible, entonces va a ser mucho más fácil que poco a poquito lo vaya adquiriendo. A lo mejor le va a llevar más tiempo que al resto de los compañeros, va a necesitar apoyo extraescolar, puede ser algún método distinto, otro tipo de materiales, y tener mucha constancia y paciencia. Pero creo que eso sería la estrategia, que vea que sí tiene esos logros, que va teniendo sus pequeños logros, que va manejando mejor entonces la frustración, y así va a estar más motivado a ir aprendiendo cada vez más. Claro, totalmente de acuerdo. En general, como lo mencionábamos al inicio, creo que el tema de la motivación es un tema bien, bien grande en las personas con Asperger en el enfoque académico dentro de la escuela. Y también hay que encontrar un equilibrio, es decir, sí podemos hacer un esfuerzo muy grande porque cada pequeño logro se sientan muy motivados, pero también romper estos esquemas de pensamiento repetitivos, ¿no? Es muy frecuente que vemos un chico con Asperger que tuvo un fracaso escolar y ese fracaso escolar lo repite y lo repite y lo repite, y es difícil que se atreva a vivir una situación otra vez porque tiene una idea de fracaso previa. Entonces, en el entorno terapéutico lo que podemos hacer es crear un ambiente positivo en el sentido en el que le damos apoyo motivacional para que se dé cuenta de sus logros y de la función que tienen, ¿no? Entonces, aumentar la motivación va a ser fundamental, y también darles una explicación de cuál es el valor y la relevancia de ese aprendizaje, ¿no? Las personas con Asperger muchas veces necesitan que les haga sentido, ¿no? Y a mí, ¿para qué me va a servir ese aprendizaje? Porque si tú me dices que lo tengo que aprender porque lo tengo que aprender, no es suficiente, ¿no? Muchas veces son contrarios a la autoridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, les tiene que hacer sentido el por qué adquirir ese aprendizaje para que estén un poco más motivados de cuál puede ser su valor. Ok. Muy bien, voy a leer otra de las participaciones. Nos dice Cari, muy importante que las madres y padres aprendamos a identificar señales con el fin de buscar el apoyo profesional a tiempo. ¿A dónde recurrir para recibir una orientación oportuna? Bueno, Cari, depende en qué parte de la República o en qué parte del mundo te encuentres, pero sí es muy importante hacer una detección temprana, ¿no? Normalmente la detección del síndrome de Asperger o del autismo se puede hacer pues entre el año y medio, más o menos 2 años en adelante. Hay de todo, ¿no? Hemos recibido, me imagino que ustedes también en ATSAN, desde chiquititos de 2 años hasta, como decías, adultos, ¿no? De 40, 50 años que apenas se acercan a recibir un diagnóstico. Identificar esta señal de definitivo cambiará en muchos sentidos la calidad de vida de una persona, pero no es determinante.
al menos en mi opinión, no es determinante para una persona con Asperger, a diferencia de una persona con autismo. No sé tú qué opines, y si, Cari, nos comentas de qué parte de la República o del mundo nos estás escuchando, te podríamos canalizar para ver con qué especialista puedes acudir. Y aquí les recuerdo un poco lo que comentaron en la transmisión que hicieron el otro día en Atsan con Eduardo Díaz, que estuvieron hablando del tema de diagnóstico. ¿Quién debe de hacer un diagnóstico? Quien sepa hacerlo, no por ser un neurólogo, no por ser un psiquiatra, no por ser un psiquiatra o un psicólogo. Tienes las herramientas necesarias para hacer un diagnóstico. El diagnóstico lo debe hacer quien tiene un ojo clínico entrenado en específicamente las condiciones del espectro autista. No sé si quieres agregar algo, Lau. No, estoy de acuerdo contigo y tal cual. La mayoría de los niños que llegan con nosotros para diagnóstico en la etapa infantil son como a los 4, 5, 6, 7 años. Yo creo que esa es la etapa en donde ya les brincan ciertas actitudes y ciertas conductas que los llevan a una valoración. Más o menos esa es la etapa, que al menos aquí en Atsan, ¿no? Que la mayoría de los niños llegan en esa etapa, muchas veces por la insistencia de la escuela. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y sí se puede hacer el diagnóstico desde los 2 años, 2 años y medio. Depende de cada caso. Muy bien. Pues me gustaría comentar una última participación y una última pregunta para ir cerrando, porque nos podríamos seguir aquí hasta las 12 de la noche. Nos dice Erna Martínez: soy directora de USAER en Valladolid, Yucatán, y en algunas de las escuelas donde brindamos el servicio nos ha sido de mucha ayuda hablarle al docente sobre su alumno, enfocándonos al niño como persona y no anteponiendo el síndrome. No, se me perdió el comentario, espérenme un segundo. Y no anteponiendo el síndrome, y en algunos casos hemos visto un cambio en la actitud del maestro. Actualmente, ante la contingencia, hemos tratado de brindarles apoyo por videollamada a los padres y a los mismos chicos para apoyarles en entender de manera conjunta la situación en la que estamos en estos momentos. Muchísimas gracias por tu participación, Edna. Sí, totalmente de acuerdo, lo mencionábamos, es muy importante conocer al alumno, conocer a la persona, más allá de la condición. En general, se acercan muchos papás a preguntarnos, bueno, ¿cómo hacer una sensibilización específica de Asperger? Y la realidad es que muchas veces la sensibilización no tiene que ser hacia Asperger, la sensibilización es hacia la diferencia, hacia entender que todos aprendemos a un ritmo diferente, que todos tenemos un proceso diferente de aprendizaje. Y me gusta mucho tu participación, Edna, muchísimas gracias. Bueno, te voy a hacer la última preguntita de esta plática, Lau, porque me parece un tema importante. ¿Qué opinas de que oficialmente ya no existe en estos manuales diagnósticos el síndrome de Asperger como tal? Me gustaría hablarles de un pequeño preámbulo para quienes no sepan de qué estamos hablando. Este tipo de diagnósticos se rigen de manera oficial por la Asociación Americana de Psicología y para nosotros específicamente la Organización Mundial de la Salud, bajo unos manuales diagnósticos que se van modificando. El último manual diagnóstico de la Asociación Americana de Psicología, que es el DSM-5, se tomó la decisión de juntar el síndrome de Asperger como una categoría diagnóstica dentro de las condiciones del espectro autista. Creo que ese es un tema que da para muchísimo, es un tema muy interesante, pero actualmente, si nos regimos bajo estos documentos oficiales, que por cierto, pues nosotros en CREA, no sé cómo le hagan en Atsan, nos rehusamos un poquito y seguimos dando diagnóstico de Asperger, pero bajo esta lógica oficial ya no se emite un diagnóstico de síndrome de Asperger, sino se da un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Quisiera que nos contaras un poco cuál es tu opinión de estas modificaciones. Bueno, de lo que dices de cómo se da el diagnóstico, ¿no? Porque ya cambió y antes lo hacemos de una manera y en los términos actuales pues cae en desuso la etiqueta o el diagnóstico o el nombre o término de síndrome de Asperger. Creo que en términos generales lo que hacemos es cuando muchas veces el papá lo que necesita en el reporte es que
el reporte lo necesita para solicitar un servicio en alguna otra institución, no solamente para trabajar en las sesiones acá en Atzan. Y para poder hacer eso, que recibir esa atención, pues les piden que el reporte venga de cierta manera, ¿no? Y una de esas maneras es con los términos actuales, que el término actual es un trastorno del espectro autista. Ahora se vuelve como una categoría muy amplia, en donde antes cae lo que antes llamábamos el autismo y el síndrome de Asperger. Entonces, lo que hacemos es, claro, decir que está dentro del espectro autista en base al DSM-5 de estos criterios, pero sí mencionar que es lo que antes se conocía como síndrome de Asperger, y les explicamos esta evolución o este cambio, ¿no?, de la terminología, que el que haya este cambio no necesariamente quiere decir que estamos ya con el término definitivo que ya nunca más va a volver a cambiar. Los diagnósticos, los términos, pues han sido dinámicos a través del tiempo. No sabemos cuál va a ser el siguiente dentro de unos años que se junten los especialistas y se haga una revisión. Pero sí te puedo hablar en mi experiencia personal y puedo hablar en general en Atzan. Al papá, lo que queremos es darle información al papá que les sirva, lo que más les sea útil para ellos. Y nos hemos dado cuenta que para ellos sí es más claro, práctico, útil y esclarecedor cuando sí se hace esa diferencia entre qué es autismo y qué es síndrome de Asperger, porque esta categoría del espectro se vuelve tan amplia que ya no explica a su hijo en específico. O sea, ya no le queda claro, o sea, como, bueno, me está diciendo estas características, pero este espectro como que sí, pero no me queda claro con mi hijo. Y cuando se hace esta diferencia de, bueno, autismo es esto y Asperger es esto, y tu hijo tiene Asperger, dicen, sí me queda claro, ya lo estoy entendiendo mejor. Entonces, esa es una de las razones por las que seguimos utilizando esta terminología, porque a las personas con las que trabajamos les ayuda, ¿no? Les sirve más. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias por todo, Lau. Quisiera platicarles de algunos proyectos que tenemos en puerta antes de ir cerrando. La verdad es que nos gustaría seguir. Se quedan muchas preguntas y muchos comentarios. Creo que es un tema que da para muchísimo, el tema de Asperger en el aula o de en general la inclusión educativa. Pero bueno, me atrevo a invitarlos. Próximamente haremos un proyecto en conjunto, Atzan y Crea tu Mundo, así que ya se enterarán en redes sociales de los cursos que vamos a estar dando en la Ciudad de México. Para toda la gente que esté en Guadalajara, acérquense, están abiertas las inscripciones del programa de preescolarización de Atzan y también todos sus servicios. Esperamos que ya pronto todo comience a volver a la normalidad, pero bueno, aunque sea a la distancia, cuentan con nosotros tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México. Y también aprovecho para invitarlos. Este sábado vamos a transmitir en vivo con Eduardo Díaz. Vamos a estar hablando sobre el tema de los hermanos de chicos con alguna condición. Es un tema bien importante, bien interesante. Muchas veces dejamos de lado a los hermanos y es algo de lo que no se habla. Entonces, Eduardo Díaz, quien lo ha vivido en carne propia, nos va a contar un poco su experiencia y algunas recomendaciones para las familias sobre el tema de los hermanos. Y las próximas semanas también estaremos hablando con Carla Mercado, con Karina Gómez, con Carlos Núñez. Ya les iremos avistando en nuestras redes sociales de estas pláticas. Y los invito también al curso online que tenemos, que es de Redescubriendo el Aula sobre inclusión educativa para personas dentro del espectro autista. Toda la información la pueden encontrar o en la página de Atzan o en nuestra fanpage. Y les agradecemos muchísimo. La verdad es que hemos tenido muchísimas participaciones. Nos da mucho gusto. Gracias, Lau. Las queremos muchísimo, las admiramos muchísimo. Fue muy agradable platicar de este tema contigo y esperamos que se repita muy pronto. Todas las dudas que se quedaron por ahí sin resolver las iremos resolviendo en los próximos días y no duden en escribirnos para cualquier cosa. Pues muchas gracias, Ale. Majo, muchas gracias por invitarme a platicar. Igual las apreciamos muchísimo como personas y como profesionales y pues sigamos haciendo estas charlas. Muy bien, pues un abrazo a todos, que estén muy bien. Muchísimas gracias por escucharnos. Linda noche. Bye, bye.